SER Podcast. Y si hoy estoy aquí, en el Palau de la Generalitat de Cataluña, y me reúno con el presidente de la Generalitat, el señor Aragonés, es porque el gobierno de España se toma en serio esta crisis y porque quiere resolver esta crisis. Ahora, no me pongan plazos, porque creo que lo importante no es el tiempo, sino que lleguemos a buen puerto. Este proceso de negociación requerirá de tiempo, requerirá también de constancia por las dos partes, y más allá de plazos concretos, creemos que lo que debemos marcar es también avances. Y el objetivo son avances. El tiempo, la paciencia y la pericia de las partes marcarán finalmente si hay avances, qué se entiende por avances y si para cada una de las delegaciones es asumible lo que la otra cree que es un avance. Eso lo veremos a futuro. La única certeza hoy es que ha comenzado ya un tiempo para el diálogo institucional sobre algo tan nuclear en la política española como es qué hacemos para resolver o destensar el nudo catalán. Y en esa búsqueda de soluciones, que en principio debería ser transversal, hay ahora mismo dos actores implicados. Por un lado, el gobierno central de coalición y por el otro, Esquerra, sola. La Generalitat, pero en la práctica Esquerra sola. Son los dos actores que están apostando ahora mismo por escucharse, interpretarse, tantearse, y alrededor de ellos, otros muchos, disimulando mal su deseo de que esto descarrile. Casi salivando cada vez que surge un escollo. Y escollos van a surgir muchos, todos los del mundo. Quizá alguno insalvable que haga que todo esto se venga abajo, es probable, pero la única certeza es que habrá quien lo haya intentado. Y que frente a ellos estarán quienes habrán dedicado sus esfuerzos a gritar muy fuerte que esto es una humillación y una infamia. Y coinciden ya de hecho, con los que más alto gritan que es una humillación y una infamia dialogar con quien ya sí cumple la ley, que son precisamente quienes gobernaban en España en otoño del 17, el otoño independentista, aquel sí, un episodio infame de nuestra historia reciente. Y con ellos, en un deseo paradójicamente compartido de que lo de hoy no vaya a ninguna parte, el sector duro del independentismo, el que no termina de asumir que la unilateralidad aboca al fracaso y al Código Penal. Ahí está Junts, intentó echarle un pulso a Aragonés ha dicho hasta aquí, y ahí está también la CUP, todo fatal, pero hoy no han sido capaces de convocar más de 50 personas en la concentración contra la mesa de diálogo en Barcelona. Tiempos para estar atentos. Pablo Simón, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Enrique Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Elisa de la Nuez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y más allá de Cataluña, mensaje esta tarde del gobierno a las empresas eléctricas. Nosotros vamos a poner siempre por delante el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal. Vamos a anteponer los intereses de la ciudadanía ante cualquier presión particular. Este es un mensaje rotundo, claro para quien quiera escucharlo, que nosotros vamos a estar del lado de la ciudadanía. Hoy la Comisión Europea se ha abierto por primera vez a revisar cómo funciona el sistema marginalista por el que se pagan auténticos dinerales a todo tipo de energías en el mercado mayorista. Esto es importante. Josep Borrell, es el alto representante de la Unión, ha reconocido que tarde o temprano habrá que meter mano en ese sistema establecido por Europa, un sistema de subastas que hace que, por ejemplo, mañana se vaya a pagar en España el megavatio a más de 188 euros megavatio hora. A principios de semana estábamos en 150, ya era altísimo. Mañana 188, récord salvaje. Básicamente lo que han hecho las partes esta tarde en la mesa de diálogo sobre Cataluña ha sido reconocerse como interlocutoras, decir, vamos a hablar, que no es poco. 4 años después del referéndum ilegal en Cataluña, del posterior 155, hoy las dos delegaciones han pactado trabajar a partir de ahora de forma discreta en encuentros periódicos sin plazos. En eso ha insistido sobre todo Pedro Sánchez, pero bueno, las dos partes. ¿Y sobre qué va a versar ese diálogo? El gobierno lo fía principalmente todo a una llamada Agenda del Reencuentro, que es un documento en el que han ido juntando 44 de las 45 demandas que han ido llevando a la Moncloa a los distintos presidentes de la Generalitat en los últimos años. 44 de las 45 demandas, la que queda fuera es el referéndum de autodeterminación. Insiste Sánchez de que no es algo a negociar, que no está sobre la mesa, pero dice, hablemos de todo lo demás.
y ante las muchas voces a nivel nacional que le achacan poco más o menos que una rendición o algo parecido, él ha dicho esta tarde: lo de hoy ha merecido la pena. Ha repetido 2 veces: lo de hoy ha merecido la pena. Inma Carretero, buenas noches. Sí, buenas noches. Nos decía un miembro de la delegación del Gobierno Central que ha habido buen feeling y conceden mucha importancia a eso, a la cordialidad, a la voluntad de lograr una salida que permita recuperar la normalidad en Cataluña. Así puede leerse en el comunicado que ha emitido la Moncloa tras las 2 horas que han estado juntos los ministros y los consejeros. Se van a ver de forma periódica, también con trabajos discretos, dicen, para buscar esas soluciones pactadas de las que ha hablado el presidente en rueda de prensa. Hoy la Moncloa lo que buscaba fundamentalmente es esa imagen de entendimiento y por eso han ignorado las ausencias de Junts y lo que pueda suponer como lastre para la negociación ese desacuerdo dentro del Govern. Que lo sustantivo, lo importante desde el punto de vista político, es que se está celebrando esa reunión, que los 2 presidentes nos hemos reunido, que evidentemente cada cual ha defendido su posición política y que lo hemos hecho desde el respeto y, sin duda alguna, con una clara voluntad de superar lo que vivimos en el año 2017. Ha merecido la pena. Incluso si son 2 horas, 3 horas, 4 horas, ha merecido la pena. Con esa lectura se queda el presidente del Gobierno. Dicen en la Moncloa que hay mimbres para avanzar. Por lo pronto, el ministro de la Presidencia ha entregado hoy a la delegación catalana las 33 páginas de la agenda del reencuentro actualizada con el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos, y ahí dibujan un panorama en el que Cataluña, después de perder posiciones económicas con el Prusés, es clave para la recuperación. Cada una de las 2 partes traía su mochila a la cita de hoy. Sánchez y la delegación del Gobierno Central asediados por las críticas de la oposición que insisten en que lo de hoy es una humillación. Pero quizá la situación más endiablada sea la de Aragonés, porque las turbulencias le vienen de dentro, de su propio gobierno, de sus socios de Junts, que querían incluir en la delegación del gobierno catalán a 2 indultados que no formen parte del gobierno catalán. Finalmente, y ante el intento evidente que era eso de dinamitar la mesa, Aragonés hizo un gesto de firmeza, dijo: hasta aquí, fuera de este foro, o en este foro no podemos meter a gente que no sea del gobierno, y con esas se ha sentado hoy Aragonés solo, sin Junts, en la mesa de diálogo. Aragonés y 2 consejeros suyos, vaya, pero de Esquerra todos, sin Junts, insistiendo en que su propuesta es una amnistía, que su propuesta es un referéndum de autodeterminación, pero asumiendo por la vía de los hechos que, llegados a este punto, la solución pasa por una salida acordada. Xavi Abelló, bona nit. Bona nit, una solución acordada que a su juicio pasa por un referéndum que ha defendido como la solución más inclusiva para todos los catalanes, pero el mensaje principal de hoy, tras la polémica de hace 24 horas con sus socios de Junts, ha sido reivindicar la importancia de que el gobierno vuelva a estar frente a la Generalitat para abrir un diálogo, una negociación. Ha defendido que esta es la reivindicación de la mayoría de la sociedad catalana y ha dejado claro que esta es también la apuesta del gobierno. Este es el instrumento para resolver el conflicto político, pero a la vez también es meridianamente claro que las posiciones políticas están muy alejadas. Aragonés ha seguido manteniendo la puerta abierta a Junts para que se reincorpore en futuras reuniones, pero advirtiendo también Estem treballant ja. La resolució del conflicte no espera. Que la resolución del conflicto no les espera. En los despachos de la Generalitat hay relativa satisfacción por cómo se ha desarrollado el encuentro, a pesar de la escasa concreción en los resultados de hoy. Aunque finalmente los presidentes no hayan estado dirigiendo el encuentro de las 2 delegaciones, se pone en valor las 4 horas de trabajo y la voluntad compartida de encauzar el conflicto independentista, una negociación a la que coinciden con Sánchez. No se le puede poner plazos, pero ante la cual el presidente se ha autoexigido ir alcanzando resultados a medida que avance la negociación. Pablo Simón, tu análisis de lo que se ha vivido hoy. A ver, a mi juicio, aquí hay al menos 3 cuestiones relevantes. Desde luego, esta mesa es producto de un acuerdo estratégico entre Esquerra y el propio gobierno, que tienen intereses en el corto, en el medio y en el largo plazo, que no necesariamente convergen, pero que sí hacen que esta mesa pueda ser un punto de equilibrio, porque desde luego al gobierno, para su supervivencia, le interesa el apoyo de Esquerra Republicana, le interesa además en el medio plazo consolidar que los partidos nacionalistas independentistas sean parte del bloque de izquierdas, e incluso el propio gobierno puede tener, creo yo, la idea de que mediante una mesa puedes progresivamente ir minando la base social del independentismo. Quiero recordar que ahora mismo el apoyo a la independencia en Cataluña está en el 43%. Nos hemos ido a tiempos del año 2010-2011, como para tener un poco el margen. Y al mismo tiempo Esquerra Republicana ha hecho una apuesta estratégica fundamental por esta mesa, porque más allá de las presiones que está recibiendo, y desde luego tiene muchas, la lectura que ha hecho Esquerra Republicana es que si fracasara
fracasaron en el proceso de independencia fue porque no tenían suficiente apoyo social y tienen que ensanchar la base. Entonces les interesa tener una mesa, aunque sea para que les digan que no, para poder volver después a su electorado y a partir de eso cargarse de razones. Pero es que más allá de esa convergencia estratégica hay algo fundamental que sale de la reunión de hoy, que son los no plazos. Y esto es para mí el elemento central, porque los dos actores tienen al menos dos cosas en común. Primero, que necesitan tiempo a toda costa y por razones diferentes para agotar sus respectivas legislaturas y para ir bajando la tensión, pero del otro lado los dos tienen adversarios. Lo que ocurre es que los adversarios no son de la misma importancia para uno que para otro, porque desde luego la oposición a la derecha en España va a criticar el que el gobierno esté buscando acuerdos aquí, pero el problema que tiene Esquerra Republicana es esencialmente con Junts. Y Junts tiene todos los intereses del mundo en que esta apuesta de Esquerra fracase, para ser ellos los que traten de recuperar después la hegemonía del independentismo, y ya ha tenido Aragonés efectivamente que plantarse en estas circunstancias. Por lo tanto, yo creo que esta mesa es un artefacto procesista puro y duro. Es decir, ni funcionará ni fracasará. Lo que servirá es para que cada cual pueda vender a su parroquia avances modestos, pero lo suficientes para poder volver ante ellos y después, en última instancia, ganar tiempo para conseguir, mal que bien, que la legislatura se pueda agotar en España y también en Cataluña, donde en 2 años, en teoría, será una cuestión de confianza. Enrique. Bueno, pienso que básicamente lo que se está intentando, más que hallar una solución en el corto plazo, que me parece del todo imposible, se está intentando es generar una dinámica política. Y creo que existen las posibilidades, que en realidad ya se está generando. Empezó a generarse con la concesión de los indultos el pasado mes de junio. Y aquí quisiera recordar aquellos momentos, ¿no? Porque recordar, ni que sea hechos de hace 3 meses, ahora parece que estemos hablando de hechos de hace 3 años, ¿no? Parecía que el mundo se iba a hundir, de que España, los pilares del país, de la patria, se iban a resquebrajar. Se dijeron palabras muy gruesas, se formularon acusaciones tremendas, se inició una campaña de recogida de firmas. ¿Y qué queda 3 meses después? Bueno, lo que queda es la sensación de que no se ha roto nada, que no se ha hundido nada, y la certeza de que el Partido Popular, que es el que inició la campaña de recogida de firmas, ha aprovechado los calores y las relajaciones de este verano para archivar. Ya no se vuelven a pedir firmas. Y la cuestión es la siguiente: ¿cómo es que con un clima tan mediáticamente enardecido en este país, sobre todo en la capital de España, cuando se pone en marcha una campaña de recogida de firmas, la campaña flojea? Porque han recogido 400.000 firmas cuando contra el Estatut de 2006 recogieron 4 millones de firmas. Es decir, hubo mucha más predisposición social hacia aquella iniciativa que hacia esta, que esta estaba más recalentada mediáticamente. ¿Qué pasa ahí? Este es el misterio. A mi modo de ver, lo que pasa simplemente es una cosa, es decir, que no quiere decir que había muchas personas. Yo creo que las encuestas no iban desencaminadas, o sea, había una mayoría que no acababa de ver claro los indultos. Pero atención, en este país lo que sí hay es una mayoría que quiere que el país no empeore, que las cosas no vayan a peor. Y eso es lo que se ha reflejado, y esto es lo que explica el fallo, el que se haya venido abajo la campaña del PP y que el PP haya aprovechado el verano para archivarla. Y pienso que esto está detrás de la dinámica que ahora se empieza en Cataluña. Es decir, la cuestión es qué quiere la sociedad. Los juegos de los partidos, bueno, los podemos interpretar y es necesario interpretarlos y verlos y darles la vuelta, y la táctica, y este hace esto y tal. Esto es importante, así funciona la democracia, ¿no? Pero todavía es más importante saber qué desea la sociedad. Entonces ahí yo no me atrevo a lanzar un veredicto rotundo, pero lo que entiendo es que en estos momentos existe en general en toda España y también en Cataluña un cierto deseo de pasar página. Diría que en el conjunto de España un cierto deseo de pasar página sin excesiva revancha por lo que ha ocurrido. Y diría que por parte de la sociedad catalana un deseo de pasar página sin tener que bajar la cabeza ni hincar la rodilla en tierra.
¿Y esto cómo se construye políticamente? Bueno, aquí está la complicación. Aquí está la complicación. Pero para que eso ocurra, para que esa tendencia social de fondo pueda materializarse, es necesario que la dinámica política sea distinta a la de hace un año, a la de hace dos. Y en realidad lo que estamos ahora es al principio del proceso de cambio de la dinámica política. ¿Cuajará? No lo sé. Pero va por ahí, y la clave la tendrá la sociedad. No tanto la habilidad táctica de los partidos, que sí será importante, sino la misma sociedad, en el sentido de que pueda refrendar o no ese nuevo clima, esa nueva dinámica que transmita señales, y esto se verá a través de las encuestas, se verá, en fin, hay múltiples sistemas de señales. Es decir, no, esto nos interesa que las cosas vayan en esta dirección. Esto es lo que está por ver. Elisa. Sí, yo lo primero, aclarar que habéis dicho, es una mesa institucional, no es una mesa política fuera de las instituciones, porque, digamos, las instituciones son las que son, el Parlamento de Cataluña y el Parlamento Nacional. Otra cosa es que aquí se haga, además, en una escenografía, que es lo que lógicamente quiere el independentismo, de un gobierno central frente a un gobierno de la Generalitat. Esta idea me parece que hay que repetirla porque, claro, decimos conflicto entre España y Cataluña. Digo, hombre, básicamente un conflicto entre catalanes independentistas y no independentistas. Otra cuestión también que me parece muy clara es una mesa para ganar tiempo, ¿no? Lo ha dicho Pablo muy claramente, y en ese sentido nosotros tenemos una expresión que usamos mucho en Hay Derecho, que es, decimos, legislar para la foto. Pues esto es una mesa para hacerse una foto y ver que efectivamente hay un clima de distensión, que se reúnen el presidente de la Generalitat con el presidente del gobierno, y creo que poco más porque realmente es que ellos lo han dicho muy claro, no nos ponemos plazos, claro, no nos ponemos plazos porque nosotros necesitamos ganar tiempo cada uno de cara a su electorado. Es evidente que el independentismo, sobre todo Esquerra, tiene un problema con sus socios, digamos, más radicales del gobierno, y ese es un problema efectivamente de primer nivel, que yo, por decir también una cosa, creo que eso sí que es un éxito del gobierno, haber puesto al independentismo en esa situación. Esto sí que creo que de verdad es un éxito político, ¿no? Que es realmente decir, oye, ahora estos que se maten entre ellos, para entendernos, ¿no? Pero yo creo que es difícil que vaya a salir algo, no sé, que tenga un aspecto, digamos, de un acuerdo político de verdad. ¿No? Porque ha dicho también Julián una cosa, ¿y qué quieren los españoles? Hombre, los españoles quieren pasar página, desde luego, y querrían que esto se solucionase, digamos, no digo para siempre, porque siempre no, pero para unos cuantos años y con un acuerdo político de fondo, como idea. Luego los de derechas querrán una cosa, los de centro y los de izquierda. Yo creo que esto no va a pasar aquí. Esto no va a pasar aquí porque, como digo, esto va de ganar tiempo, de ir viendo que hay avances, de hacerse fotos y de que cada uno, de cara a sus respectivos electorados y a sus respectivos socios de gobierno, puedan decir que están haciendo cosas que antes no se hacían. Lo cual, bien, está bien, pero yo me temo que nos quedemos un poco en una mesa para foto y que al cabo de 2 años no tengamos realmente... Porque también es muy difícil, ¿no? Porque es verdad que es fácil meterse con Rajoy, con la derecha, y es verdad que no hicieron nada, porque esto es muy difícil. Porque cuando se plantó más a pedir un concierto como el vasco, bueno, pues esto es una cosa muy complicada con el sistema de financiación que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que da de sí. Yo no soy muy optimista. Yo creo que ellos no pueden renunciar a autodeterminación, amnistía, los grandes mantras del independentismo, porque lógicamente compiten entre ellos. Creo que se quedan fuera, y esto me parece muy importante, esa parte de los catalanes que no son independentistas. Esto es muy importante, porque decimos siempre, hombre, lo primero es el conflicto que hay ahí entre independentistas y no independentistas, y creo que el gobierno irá ganando tiempo, dando efectivamente una sensación de más flexibilidad, de más apertura, de más querer hablar, que eso está bien, pero no creo que vayamos a ver de aquí a un par de años ese acuerdo político que a todos nos gustaría, que yo tampoco sé cuál es, digamos, para garantizar una convivencia unos cuantos años más. No, yo quisiera puntualizar una cosa, el tema de los catalanes no independentistas. Es decir, una de las cosas que caracteriza en estos momentos, y creo que la ha caracterizado, la verdad, siempre a la sociedad catalana, es un nivel de pluralismo político bastante importante, ¿no? Incluso no sé qué decirte. Con visto lo que pasó en 2017, pues eso es pluralismo político. De pluralismo político, es decir, de opciones diversas. Sí, pero que no pintan nada.
¿Cómo que no pintan nada? Hombre, se lo llevaron por delante a la minoría. En el Parlamento se la llevaron por delante. Esto lo vimos todo en vivo y en directo. Los que se lo llevaron por delante acabaron en la cárcel, tengo entendido. No sé si sí, pero lo que quiero decir que no es verdad que se respete el pluralismo político en Cataluña, no es verdad. ¿Quieres que los fusilen encima? No, yo no quiero ni que los metan en la cárcel ni que los fusilen. Quiero que se respeten los derechos de las minorías en los parlamentos democráticos. Ahora voy a hablar de los derechos de las minorías. Y no quiero que nadie vaya a la cárcel, hablar, por Dios. Por favor. Déjame hablar. Digo que en Cataluña es una sociedad pluralista, que ha habido unas elecciones hace unos meses y que esas elecciones han arrojado unos resultados. Y tú los puedes agrupar de distinta manera. En términos parlamentarios de conformación de gobierno, bueno, se ha formado una mayoría independentista muy inestable, como lo acabamos de ver. Está peleándose de cada 7 días de la semana, se pelean 4. Veremos este gobierno cuánto tiempo dura. Pero sí, hay los números para una mayoría independentista de gobierno. E incluso cogiéndolo por los pelos, como hacen en estos momentos ellos, es decir, y además hemos sacado el 52%, pero ahí hay trampa. Pues un 52% solo va a ser una abstención muy fuerte, lo cual quiere decir que la sociedad en estos momentos está descontenta respecto al sistema político. Hay elementos de confusión importantes. Esto es importante. Ahora bien, en los resultados de las últimas elecciones al Parlamento, lo que ha dado es que si tú coges la suma de los que, de alguna manera, con muchos acentos y con muchas discrepancias, dicen, bueno, esto quizás que se hable, esto te da una amplitud en el Parlamento de Cataluña muy alta, ¿eh? Sí, pero ahí es donde no hablan. No. A ver, la primera fuerza política en Cataluña hoy de los no independentistas es el Partido Socialista. Y de una manera contundente. Pero el partido que llevó... ¿Por qué no hablan en el Parlamento, entonces? ¿Cómo que no hablan? Se pasan el día hablando esta gente. Se pasan el día hablando, pero al final se vota siempre sale siempre lo que dicen los independentistas. Porque hay una mayoría ahí. Claro, entonces tienes que salir a una mesa fuera de las instituciones, es lo que estoy diciendo. Oye, es que y las elecciones fueron democráticas. Evidentemente, pero lo que tú me dices es que hay una pluralidad... No, yo lo que te estoy diciendo es que el sistema democrático funciona en Cataluña, de que hay una pluralidad política, de que la primera fuerza de la oposición es una fuerza que no es independentista, que es contraria al independentismo, pero que está a favor del diálogo, y que si sumas las posiciones que desde dentro del independentismo están de una forma u otra a favor de un diálogo, más los que desde la oposición también están de acuerdo en eso y en nada más que eso te da una amplia mayoría al Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, que es muy difícil decir, y ahí esta construcción que escucho reiteradamente, es decir, no, pobres, los que no son independentistas han quedado marginados en Cataluña. No, los que no son independentistas en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña decidieron cambiar de opción mayoritariamente. Antes el primer partido no independentista en Cataluña se llamaba Ciudadanos, se equivocaron absolutamente de estrategia, este es otro tema, se equivocaron absolutamente de estrategia. Y ahora es el PSC que no gobierna con Esquerra como podían haberlo hecho, ¿no? Y hoy el primer partido en Cataluña de la oposición no independentista es el Partido Socialista. Y basta ver entonces en qué ha quedado Ciudadanos. Hombre, alguna cosa digo que se habrán equivocado, porque perder lo que han perdido... Perdona, por mí se han equivocado en todo, pero lo que no me puedes decir es que pudo haber un gobierno de izquierdas que no ha habido. No, oye, yo te estoy respondiendo a una única cuestión, que es este mantra que se intenta tejer desde algunas instancias, es decir, no, aquí esta dinámica en marcha margina a los catalanes no independentistas. Falso. Los catalanes no independentistas han votado mayoritariamente al Partido Socialista y el Partido Socialista está a favor del diálogo. Es verdad que hay un segmento del representante en el Parlamento que no quiere ese diálogo, claro, pero ese segmento es claramente mayoritario, no respecto solo al conjunto, sino respecto también a los no independentistas. Pablo Simón. Las cosas claras. Sí, a ver, solo 3 apuntes. El primero, yo no me atrevería con mucha rotundidad a interpretar el mandato que son las elecciones porque la gente vota por diferentes razones, pero sí es verdad, es decir, hasta cierto punto, por hacer un poco de síntesis hegeliana, si me dejáis, hasta cierto punto es verdad que de un lado
lado, los ganadores de ambos bloques están a favor del diálogo, que es Esquerra y el PSC, pero también es verdad que los extremos en contra del diálogo se han reforzado. Es decir, Junts, sobre todo la CUP, está mucho más fuerte, y Vox, que es totalmente contrario, pero también el PP está fuerte. Quiero decir que es una realidad mucho más poliédrica, más allá que de quien tiene la iniciativa. En un principio puede hacerlo incorporando a comunes. ¿Perdón? Te lo digo. No estoy de acuerdo. Vale, bueno, pues termino y luego me dale, Pablo, objeciones, ¿vale? Segunda cuestión. Yo sí que efectivamente estoy viendo un cambio en términos de la dinámica, pero no necesariamente por lo que hace a los puntos de desacuerdo, que son esas cuestiones de máximos, sino a cómo ha cambiado la conversación y la estamos empezando a aterrizar en cuestiones concretas. Yo creo que durante 2-3 semanas hayamos estado hablando de la ampliación del Prat. Yo creo que es buen síntoma de cómo ese clima está empezando a moverse y lo estamos empezando a aterrizar sobre cosas específicas, sobre inversiones, si estará de acuerdo, no de acuerdo, habrá unidad de acción, no, lo que sea, de una forma o de otra. Pero yo creo que esto sí resulta una novedad respecto a lo que ha sido la lógica tradicional del diálogo entre administraciones o, si queréis, el propio debate catalán. Y luego, por último, es cierto, yo creo que el acuerdo de fondo está muy alejado. Ni siquiera hay, creo, con la legislación actual, mecanismos que permitan un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Podría ser un referéndum consultivo, habría que hacer una reforma constitucional, requeriría el concurso de muchos más actores. Pero es evidente que ninguno de ellos está queriendo buscar esa solución ahora. Es decir, que lo que están jugando ahora hasta cierto punto es a perimetrar esa discrepancia. O sea, se están midiendo. Y por eso están yendo a la mesa, o así interpreto yo este encuentro, que no es el primero en realidad, que es el segundo. Ya no nos acordamos del que tuvo Quim Torra, pero digamos que este es el de verdad, no este es el bueno. Pero en cualquier caso, yo creo que esto es lo que estamos empezando a ver, ese retejer clima, porque es importante, porque no sabes si ahora, por ejemplo, en el contexto de Cataluña, en el que sabemos que ahora yo ya no sé exactamente cuál es el acuerdo entre Esquerra y Junts, porque si no están de acuerdo ni en cuestiones económicas, ni sociales, ni medioambientales, y ahora tampoco nacionales, yo, salvo el pegamento que supone el poder, no termino de ver cómo se aguanta ese programa de gobierno. A lo mejor en un momento determinado Esquerra tiene que mirar al PSC y el PSOE aquí en España en el Congreso necesita mirar a Esquerra. A lo mejor hay un momento en el que esos acuerdos puntuales son posibles, ¿no? ¿En qué decías que no estabas de acuerdo, Enric? No, en apreciación respecto a las posiciones parlamentarias, es decir, hay que ir a los números. En el anterior Parlamento, antes de las elecciones, en la anterior legislatura, los diputados de la oposición, que eran contrarios, para simplificar, a lo que hoy es la mesa de diálogo, eran 33. Y los que podrían ser favorables en aquel momento eran 16, de los de la oposición, los no independentistas. En el actual Parlamento, después de las elecciones últimas, los favorables a la mesa de diálogo son 33 y los contrarios son 18. Claro, pero yo miraba al arco en su conjunto. Se han invertido. Pero miraba al arco en su conjunto. Bueno, es cierto que en el campo no independentista es verdad. Invertido, y esto es muy importante. Claro, totalmente. Si yo no esto te estoy es absolutamente importante. Yo no te quito una coma ahí. Y esto niega la mayor de quienes dicen, no, es que en Cataluña los no independentistas hoy están siendo marginados como si fuesen zulúes. No es verdad, no es verdad. Lo que ha pasado es que se ha producido una dinámica política. Se ha invertido la dinámica política. Es decir, los que son favorables a algún tipo de diálogo hoy son mayoría entre los no independentistas y antes estaban minoría. Esto es lo que ha cambiado. Elisa, ¿qué ibas a decir? Sí, no, y quería decir una cosa tan sencilla como que de la ampliación del Prat no necesitas montar una mesa política para hablar. Quiero decir que es verdad que es muy bueno hablar de ese tipo de cuestiones, pero para eso no montas una mesa política. Para la mesa política la montas para las cuestiones, lógicamente, de gran calado, referéndum, amnistía, etcétera. Todo lo demás es una cosa que se puede tratar perfectamente entre gobiernos de una comunidad autónoma y el gobierno central, lo cual no me parece mal que se traten esas cosas, que hay que decir, pero que llevarlas a esta mesa, pues bueno, es un poco, yo creo que por decir que estamos llevando cosas a la mesa cuando realmente de lo importante no vamos a poder, creo yo, no vamos a poder acordar. Hora 25. Aimar Bretos. Y nos escucha ya Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado. Señor Maroto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿A usted le gustaría que la mesa de diálogo que ha comenzado hoy en Cataluña ayudara a rebajar tensiones políticas en esa comunidad? Mire, de momento solo ha sido una tomadura de pelo. Es una mesa en la que una parte solo quiere hacer publicidad de que siguen pidiendo la independencia del referéndum como primera reivindicación R que R, y por la otra parte Sánchez solo quiere estirar el chicle porque cuanto más lo estire más tiempo se queda en la Moncloa. Sabemos que depende de los votos de Rufián, de Torra, de Otegi, son sus socios,
y por tanto hay que tenerlos suficientemente contentos para que no se levanten. Yo solo quiero decir, aprovecho que me hace esta pregunta, para decirlo como español, más que como miembro del PP, acabo de ver en las redes sociales las imágenes de cómo se ha humillado hoy a Sánchez y en consecuencia a todos los españoles, cómo se ha retirado la bandera de España después de que hablase Sánchez para que esa bandera nunca estuviese en las declaraciones de Pere Aragonés. Es un gesto más de cómo los hechos demuestran que las palabras de la concordia, de la distensión, todo eso es un cuento, que al final van las dos partes a sacar rédito para su propio electorado. No es una mesa de negociación entre gobiernos, sino entre partidos, es el PSOE y es Esquerra, faltan todos los demás, y el gesto que hoy los españoles se llevan es cómo después de hablar Sánchez, esa bandera que les humilla es retirada. La bandera que se ha retirado es la bandera de todos los españoles, también de los catalanes y también de los independentistas, les guste o no, y lo quiero denunciar porque que Sánchez permita y toleree todo eso es dar más alas al nacionalismo, al independentismo, y flaco favor hace a todo el mundo, excepto a sí mismo, que efectivamente sí, alarga su estancia en la Moncloa. ¿Usted no cree que haya una voluntad real de entendimiento, de concordia, de buscar algún tipo de salida? Usted niega la mayor, ¿no cree que haya eso por ninguna de las dos partes? Yo analizo los hechos, Aimar. Yo creo que es importante no engañar a nadie, porque son 40 años en Cataluña de mucho sufrimiento, de mucho desencuentro, de mucha crispación y sin duda también de mucha destrucción de riqueza, de oportunidades, si se quiere también económica y de empleo. O sea, es un tema muy serio. Yo estoy a favor del encuentro siempre, del diálogo siempre, de entenderse entre diferentes, naturalmente respetando las reglas del juego. De lo que no estoy a favor es de las escenas como las que, insisto, hemos visto hoy. Mire, yo creo que lo que hemos visto hoy no es una mesa de diálogo para resolver un problema, es un espacio de propaganda que ambas partes utilizan a su conveniencia, más allá de lo que pasa en Cataluña. Porque el problema del independentismo, quizás parte del problema del independentismo, es que están divididos en dos y por tanto se miran de reojillo permanentemente los unos a los otros. Si uno da un paso en una buena dirección, el otro le acusa de butiflé, de traidor. Si es al revés, sucede lo mismo. Y Sánchez lo único que pretende, lo ha demostrado en sus múltiples incumplimientos, en sus mentiras, si me lo permite. El mismo Sánchez que dijo hemos vencido al virus, salimos más fuertes hace un año, el mismo Sánchez que dijo nunca jamás pactaré con Podemos hace 2 años, el mismo que dijo nunca indultaré a los políticos encarcelados y que nunca accederé a sus reivindicaciones, ahora que depende de ellos y que ha mentido en casi todo, pues necesita alargar esto. Y para Sánchez, que esta mesa dure muchísimos meses, muchísimos años a poder ser, pues le viene muy bien, pero no resuelve un problema, resuelve el problema de los políticos sentados en esa mesa, unos y otros. Señor Barreto, ¿y qué haría usted para...? Es una tomadura de pelo a los catalanes. ¿Qué haría usted para solucionar el problema? ¿Qué haría usted para contribuir a rebajar tensiones, a buscar un mayor entendimiento social en Cataluña? ¿Alguna receta que no se haya probado hasta ahora? Porque lo de hoy, hasta ahora no se había probado. Es algo nuevo, pero ¿qué haría usted que no se haya hecho hasta ahora? Porque con lo que se ha hecho hasta ahora estamos donde estamos. Sí. No, pero primero vamos a pensar qué es lo nuevo de hoy. Hacer una foto y decir que el resumen de la reunión es que nos hemos reunido para volver a reunirnos, quizás, y convocar así una futura reunión. Yo eso no lo considero un avance en ningún sentido. Insisto que la necesidad de los políticos que se han sentado allí de escenificar una foto es muy diferente a su pregunta, que es muy razonable, de cómo se puede solventar un problema de convivencia en Cataluña. Nosotros en el Partido Popular, que tampoco podemos hacer de la noche a la mañana, después de 40 años, una receta mágica aplicable mañana, sí tenemos una receta imprescindible para aplicar mañana, ayer y en el futuro. Y es, como mínimo, el respeto de las leyes. Como mínimo, el respeto de las leyes. Desde el momento en el que hay una parte en la mesa, y desde luego los políticos independentistas, que dicen mi objetivo es, lo volveremos a hacer. Mi objetivo es saltarme las leyes. Mi objetivo es la independencia sin preguntar al conjunto de españoles. Desde el momento en el que alguien parte diciendo me voy a saltar la ley y como no hagas lo que yo diga, lo hago de forma unilateral de nuevo, pues entonces ahí hay un problema, pero no es un problema de todos, es un problema de quien decide utilizar unas herramientas que no están dentro de la ley. Lo digo porque me acuerdo del señor Ibarretxe, los oyentes de la cadena SER también lo harán, también era independentista, también quería que el País Vasco fuera independiente y siguió el procedimiento. Aprobaron un acuerdo en el Parlamento Vasco, lo llevaron al Congreso, hicieron el debate, aquello no salió y no continuaron con la matraca, al menos
en los meses, en los años sucesivos, o no en los términos en los que hemos visto en Cataluña. Así que yo les diría que tomen nota de cómo resuelven esas pretensiones en otros países de la Unión Europea y, por supuesto, también dentro de España. Señor Maroto, ¿y los catalanes por qué no votan las soluciones que ustedes les proponen? Porque en las últimas autonómicas ustedes sacaron el peor resultado de su historia. Sí, eso es un hecho incontestable, y nosotros hemos hecho una reflexión importante. Sin duda alguna, la aplicación del 155 por parte de un gobierno del Partido Popular pues no ha tenido un efecto de apoyo masivo en las urnas. Y eso es una, sí, pero lo aplicaron con el apoyo del partido que más votos ha ganado en esas elecciones. Ellos también, el Partido Socialista también estaba detrás del 155 y ha ganado las elecciones. Esta es una opinión personal como miembro de la dirección del Partido Popular, pero hoy precisamente con algunos compañeros suyos en alguna reunión informal lo comentaba. Hay una parte de la sociedad catalana, y lo digo porque afortunadamente conozco a muchos de ellos, también conozco gente que piensa en la independencia de Cataluña, pero hay mucha gente que está en la vida ordinaria de Cataluña y que lo que quieren es que les dejen en paz, que les dejen vivir, que les dejen producir, que les dejen trabajar, que les dejen hablar de otro tema que no sea el proceso, y una cosa que nunca acaba. Cuando hubo unas encuestas que dijeron que Inés Arrimadas era la llave para sacar al independentismo, en masa todos los catalanes no independentistas votaron esa opción porque se creyeron, a lo mejor esta chica nos saca de esta. Y votaron todos los que votaban a Ciudadanos, muchos, como sabe, del Partido Socialista, y también muchos que votaban o que votan en otras elecciones al Partido Popular. Esa opción se desinfló, Inés Arrimadas desapareció. En la siguiente convocatoria electoral, si las encuestas apuntan a que hay un candidato, en este caso el del PSC, con lo mismo, este señor a lo mejor nos saca el problema de encima, pues todas las personas que habían votado antes a esa otra opción, pues lo intentan con esta opción, que es todos los votantes que hayan votado a Ciudadanos, muchos que votan al PP en otras elecciones y, por supuesto, los del PSC y otros en la abstención. Si mañana hubiese unas elecciones en las que alguien tiene una encuesta que dice que Alberto Fernández es la persona que todo el mundo ve en las encuestas que puede sacar al independentismo del gobierno, le aseguro que tendríamos no una subida de dos o tres diputados, sino de 30 o 35. Porque en Cataluña la gente que está en el constitucionalismo, en el respeto de las leyes, está deseando que alguien, da igual quién, le saque de lo que tienen encima después de tantos años de rodillo independentista. Y votan ciegamente según las encuestas, señor Maroto. Bueno, vamos a ver, muchísima gente, esto lo saben los medios de comunicación, lo sabe usted también, hay muchísima gente que fluctúa su voto cada vez más en las elecciones y sin duda alguna también en Cataluña el voto útil es especialmente buscado cuando hay alguien que se presenta como casi el salvador, soy la solución, yo puedo ganar al independentismo. Esa frase, yo puedo ganar al independentismo, es una llave electoral de primera división en Cataluña. Y como digo, se probó con Inés Arrimadas, se probó con Illa, los dos han tenido un resultado electoral extraordinario. Le aseguro que si hubiese una opción con un candidato del Partido Popular al que las encuestas de repente, porque se cruzan los cables, como sucedió con Inés Arrimadas o con Illa, esta es la solución, le aseguro que habría muchísima gente del PSC, muchísima gente que votó a Ciudadanos, muchísima gente que ha votado a Vox y mucha gente que está hasta las narices de los independentistas votarían en masa a esa opción que les parece salvadora o ganadora en ese momento, porque la gente solo tiene una oportunidad cada ciertos años de intentar quitarse a los independentistas de encima. Y yo, creo que es una de las variables, una de las variables entre muchísimas otras que hay que analizar en Cataluña. El voto útil se ha demostrado absolutamente imprescindible en la interpretación electoral. Si no nos explican unas fluctuaciones tan absolutas en la parte constitucionalista del voto en Cataluña. Hablemos de voto, señor Maroto. ¿Por qué el PP español se negó ayer a votar a favor de una resolución que insta a reconocer plenamente los matrimonios y las uniones de parejas del mismo sexo en todos los países de la Unión? ¿Por qué se abstuvieron, no votaron a favor de esto? Mire, esta pregunta es la pregunta por la que he accedido a hacer esta entrevista y les agradezco a la cadena SER la oportunidad que brindan al Partido Popular de poder explicar esto, porque hay mucha gente que está confundida. En primer lugar, diré que el Partido Popular, desde hace muchísimos años afortunadamente, igual que nuestros compañeros del Partido Popular Europeo, entendemos que todas las familias son iguales en derechos y oportunidades y que no hay ninguna persona
mejor o peor por formar un tipo de familia distinta. Por tanto, junto a todas las familias, también las familias monoparentales, las familias integradas por dos personas del mismo sexo, con o sin niños, para el Partido Popular tienen la misma validez y deben ser respetadas íntegramente de la misma manera y por supuesto, reconocidas así en nuestro ordenamiento. Aclarada la posición, que afortunadamente es así, en todos los miembros del Partido Popular Europeo, ahora que Orbán ya no está, y eso no es un tema menor, le aclaro también cuál es una de las estrategias que está haciendo la izquierda en el Parlamento Europeo y que desgraciadamente lleva a preguntas o hace necesarias preguntas como la suya. Lo que está haciendo la izquierda en el Parlamento Europeo es cosas como la que sucedió ayer. Introduce temas para votar en el Parlamento Europeo que el propio Tratado de la Unión Europea impide que el Parlamento regule porque son competencias de las naciones, de Italia, de Alemania, de España. El derecho de familia es uno de ellos. Es decir, si el Partido Popular vota cuestiones que proponen en ocasiones desde la izquierda en el Parlamento Europeo, está votando ilegalidades. O sea, está votando una cuestión que no permite hacer el Parlamento Europeo. ¿Por qué la izquierda hace esto? Pues mire, muy sencillo, para poder decir cosas como el PP está en contra de los gays o el PP está en contra de las familias diversas en Europa. Es tan falso, es una verdad a medias que al final se convierte en una dura mentira. Le pondré otro ejemplo para los oyentes. Si mañana en otro ámbito la izquierda en Europa dice cómo tienen que ser los kilómetros de AVE en los diferentes países de la Unión Europea, nosotros votaríamos, tampoco respaldaríamos esa moción. ¿Por qué? Porque las competencias de transporte son de los Estados y la Unión Europea no le puede decir a España cuántos kilómetros de AVE hace, o si se hace el corredor mediterráneo o se hace el AVE a Galicia. Pero está comparando, señor Maroto, el dictar cómo tienen que ser los kilómetros de AVE con que se exija a países miembros de la Unión que se respeten los valores en los que se fundamenta la Unión. Le estoy explicando perfectamente cuál es la trampa que ha tratado de hacer. Esta no es la primera vez, han sido otras muchas que se hace desde la izquierda en el Parlamento Europeo. Se incluye un texto con un montón de puntos y en alguno de los puntos siempre se introduce en la trampa algo que vulnera. Le estoy diciendo que no vulnera la posición del PP, que he explicado al principio de la pregunta. Por eso he accedido a hacer esta entrevista, para poder decirlo una vez más a todo el mundo, sino que vulnera los tratados de la Unión, o sea, las leyes de Europa. Y hay algunos temas, muchos temas, donde afortunadamente los Estados son competentes en exclusiva, como en España son las autonomías competentes en exclusiva en cuestiones como educación o sanidad. Y por tanto, cuando se hace desde la izquierda votaciones, se proponen votaciones así, se fuerza al PP a elegir o votas algo que incumple la ley o te acusamos de decir que no apoyas el texto y por tanto pues un día estamos en contra de la pesca, otro día estamos en contra de las infraestructuras, o en este caso algo tan absurdo como decir del Partido Popular Europeo del año 2021 que está en contra de la diversidad familiar. Señor Maroto, pero ¿y cómo se explica que 52 diputados del PP Europeo votaran a favor de esta medida que según usted es absolutamente ilegal? Ustedes no votaron a favor, pero 52 diputados del PP Europeo sí. ¿Están a favor de las ilegalidades? Como saben los oyentes también de la cadena SER y el conjunto de españoles, en ocasiones en el Parlamento Europeo se vota por siglas políticas y en otras ocasiones se vota por países. Hay muchas veces en el que el Partido Popular y el Partido Socialista coincidimos en votaciones porque interesan a España, y en otras ocasiones se vota en función de la sigla a la que están adscritos los diputados, que es el Partido Socialista Europeo o el Partido Popular Europeo. Pero yo creo que la cuestión mollar, lo relevante es, y esto lo podría contestar en esta entrevista el señor Casado, como ha hecho otras 2000 veces, y lo vuelvo a decir una vez más, para el Partido Popular, el de Merkel, el de los populares holandeses, el de los republicanos franceses, que es el Partido Popular en Francia, para el Partido Popular de Pablo Casado, este asunto es ya muy viejo, es muy rancio y afortunadamente para todos es muy caduco. La derecha moderna europea, el centroderecha europeo, igual que la izquierda en Europa, compartimos una serie de valores y la diversidad y la libertad son dos de ellos. También en el ámbito de la libertad sexual, de la orientación sexual y la composición de las familias. He dicho familias tradicionales, familias monoparentales, familias integradas por personas del mismo sexo, podría seguir familias interraciales, familias reconstituidas de parejas que vienen de relaciones anteriores con niños es decir, es tal la diversidad de familia
que no entender que la familia es plural es no entender simplemente nada. Y por eso el discurso que hacemos es un discurso completamente europeo, y lo que digo yo en esta entrevista en nombre del Partido Popular de España es lo que piensa Merkel o lo que piensa cualquier miembro del Partido Popular en Europa. Señor Maroto. Es que lo que sí denuncio, perdón, y termino. Ha quedado claro. Denuncia que la izquierda está haciendo trampas con las resoluciones, ¿no? Ha quedado claro. Hacer trampas en un texto para ver si por no votar algo que incumple un tratado de la Unión podemos acusar al centro derecha, no sé, pues de homofobia o de no estar a favor de la diversidad. Simplemente es hacer un flaco favor a algo que debe unir a todos los europeos en el Parlamento Europeo como esto. Y hay asuntos que nos separan, como lo que ha pasado con Orbán, y ahí no hay ninguna duda. Por eso Orbán ya no está en el PP. Señor Maroto, ¿qué opina el Partido Popular del pulso que están echando las eléctricas amenazando con parar las nucleares? No, yo no creo que la solución sean ni los pulsos en ningún tipo de situación, ni las medidas trampa. Yo escuchaba al presidente Sánchez, ayer estuvo en el Senado y me tocó a mí hacer como portavoz en la Cámara la pregunta, traté de ser muy respetuoso y le pregunté algunas cosas. Señor Sánchez, ¿es verdad, como dicen los analistas, que lo que está haciendo es pasar parte de los costes de la luz y lo va a derivar a que acabemos pagando más por la gasolina y el gasoil? Como es verdad, porque nos lo han dicho, se quedó callado. También le pregunté, ¿va a mantener usted el IVA reducido que ha propuesto el PP? Por eso lo acabaron llevando. El IVA reducido del 10% lo va a mantener más allá del 31 de diciembre, porque si no el efecto en el consumidor es mínimo, va a ser 4 meses. También se quedó callado, como hizo en la entrevista de Televisión Española. Bueno, ya lo veremos. Para nosotros es un asunto básico. Y trasladar el coste de la luz, coger parte de la factura de la luz y trasladarle la factura a las eléctricas, al gas y a las de los combustibles, significa hacer trampas y hacer un engaño, porque es bajar el precio de la luz para que luego en primavera vuelva a subir y entre medias cargar esa diferencia a la gasolina y al gasoil. Usted, señor Maroto, está a favor... Hacer esa jugarreta política no es solventar el problema de la luz, es simplemente tratar de engañar una vez más en una solución que es parcial y es insuficiente. Acláreme, porque hoy a lo largo de todo el día he intentado saber si el PP está a favor de la medida concreta de que un porcentaje de los beneficios extraordinarios que obtenían las eléctricas al cobrar energía sin gas, a precio de energía con gas, se utilice para rebajarles las facturas a las familias y pagar los costes fijos a través de la CNMC. ¿De eso ustedes están a favor o no? ¿De que parte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas vayan de aquí a abril a pagar parte de las facturas? Estaríamos a favor si no repercutiese en la gente. Pero es que no, sí, a la gente le repercute porque se le va a pagar parte de la factura. No, verá cómo no. Es lo que Sánchez ayer, por eso se quedó callado, y no me extraña, porque a mí yo me pondría colorado, pero de la vergüenza. La solución que le ha propuesto los ministros de su gobierno, Sánchez, es diferente de la del PP, y trato de explicar las dos para que el oyente lo pueda entender. La propuesta de Sánchez es: cojo los costes que tiene el recibo de la luz, la parte no energética de la luz, que hemos descubierto que hay una gran parte de los costes que pagamos en la factura que no son de la luz, y esos costes se los cargo a las eléctricas, a las empresas del gas y a las de los combustibles. Entonces, la empresa eléctrica nota que le ponen una tasa a su beneficio, y como los bancos, como las empresas, o como haría un comerciante o un autónomo, cuando tiene mayor coste, trata de subir el precio, como las eléctricas lo pueden hacer. La bajada de la luz que hoy Sánchez exige a las eléctricas para sus beneficios, la repercute de nuevo en el precio y la acabaremos pagando en abril. Ya hay analistas que también lo están denunciando. Pero además tiene un segundo efecto, como decía, en que va a tener un efecto de subida en el gasoil y en la gasolina de todos los españoles. La propuesta del PP es mucho más sencilla y también es más compleja, por eso Sánchez quizás no lo hace. La propuesta del PP es, además de reducir los impuestos, en eso parece que nos hemos puesto de acuerdo, solo que el IVA tiene que ser más de diciembre, y la reducción, como ha hecho el presidente, una petición que también hacía Casado, de suprimir al mínimo el impuesto de producción energética, o sea, ahí estamos de acuerdo en la parte fiscal. Lo que hay que hacer con todos los componentes que no son de la luz y que están en la factura de la luz es trasladarlos, pagarlos desde el presupuesto general del Estado. Oiga, como se paga la educación o las carreteras. Claro, para eso hay que hacer un esfuerzo. O sea, que lo terminamos pagando todos a través de los impuestos, porque eso es pagarlo. No, pero perdone, lo que hay que hacer es reducir parte del gasto superfluo. Mire que tiene Sánchez ministerios para poder hacer ajustes. Lleva 38 meses en el gobierno y ha nombrado 39 ministros, creo.
hay posibilidad de ajustar el gasto, señor Maroto, la solución pasa por reducir. Señor Maroto, la solución pasa por reducir ministerios. Mire, no pretendo tomar el pelo a ningún oyente diciendo que del sueldo de un ministro se puede pagar el recibo de la luz. No pretendo decir una frivolidad así. Lo que estoy diciendo es que hay que ajustar en el presupuesto general del Estado para que en un momento excepcional, porque el recibo de la luz va a tener un impacto inmediatamente sobre los alimentos. O sea, producir algunos alimentos tiene coste energético, el transporte, etcétera. Si Sánchez traslada parte del precio de la luz a la gasolina y el gasoil, todavía mucho más. Lo que el Partido Popular propone, y requiere un esfuerzo y somos conscientes de ellos, es, en vez de pasarle el melocotón caliente, la patata caliente, a empresas del combustible, eléctricas y del gas, que puede estar muy bien y desde luego puede ser muy justo, pero las empresas repercuten los costes en el cliente, el que paga las facturas. En vez de hacer eso, que es una medida demasiado fácil, pero también es una medida que lleva a engaño, es en un momento de emergencia, como nunca ha habido una crisis energética como esta, es pagarlo desde el presupuesto nacional. Oiga, insisto, como las carreteras. No, pero el presupuesto nacional, señor Maroto, lo pagan los mismos españoles, ¿no? Naturalmente, pero vamos a ver, evidentemente, sin una subida del impuesto del IRPF o del impuesto de sociedades, si se ajusta y se elimina gasto superfluo en un momento de emergencia o se puede aplazar alguna de las partidas de gasto que existen, en ese caso el ciudadano vería inmediatamente una bajada de la luz de hoy para mañana, pero no tendría que pagar el timo de ver que la factura le sube otra vez en abril o le sube el gasoil y la gasolina, como va a hacer Sánchez para pagar esta avería. Señor Maroto, que tenemos que terminar. Tenemos que terminar, que se nos suman los oyentes de Carrusel en un minuto. Y quiero preguntarle, si usted militara en el PP de Madrid... Eso sí que no puede suceder. Eso no puede suceder, no. Si usted militara en el PP de Madrid, ¿votaría a favor de Ayuso, de que sea presidenta del partido, sí o no? Si yo militara en el Partido Popular de Madrid, esperaría atentamente al Congreso del PP de Madrid, que se celebrará en 2022, y entonces tomaría una decisión. Es muy importante tener en cuenta que hay un calendario de congresos y que el Congreso del Partido Popular en Madrid es en 2022. ¿Usted cree, como dijo Cayetana Álvarez de Toledo aquí en Hora 25, que el PP está en deuda con Ayuso? Yo creo que Ayuso ha hecho una aportación muy importante a los madrileños, en mi opinión, y al conjunto de los españoles. Fíjese que yo mismo, y todos los líderes del PP, los miembros de la Dirección Nacional, mejor dicho, el PP, hemos repetido 1000 veces: si no te gusta Sánchez, solo hay una receta. Si votas dividido, Sánchez se queda. Si votas unido, podemos impedir o echar a Sánchez, o impedir que Podemos o Sánchez gobiernen. Esto es para gusto de gente que le gusta Sánchez, a mí no me gusta y lo quiero fuera. Solo hay una receta: la unidad del voto. Ayuso ha demostrado por la vía de los hechos que la unidad, la concentración del voto en torno a ella, ha impedido a la izquierda gobernar. Pues esa aportación es la que ahora debemos aplicar en el conjunto de España. Vamos, que no me va a decir si apoya a Ayuso, si está con las tesis de Génova, aunque sea, dígame si ha recibido la invitación para la fiesta privada que está montando Esperanza Aguirre para hacer lobby por Ayuso. No la he recibido, pero me hace mucha gracia. Me hace gracia que esas cosas se puedan producir. En cualquier caso, usted, por ser rigurosos, me ha preguntado si usted militara en el PP de Madrid, sí, ¿a quién votaría? Sí. Yo debo confesar ahora en público que no milito en el PP de Madrid. No me diga que milita en el PP de Sotosalvos o en el de Vitoria. El PP de Castilla y León. Bueno, como sabe, tiene organizaciones locales, provinciales y territoriales, naturalmente. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, gracias por estar esta noche en Hora 25. Un abrazo. Pues muy amable por permitirme explicarme, aunque sea ligeramente, estas cuestiones que sin duda son relevantes. Muchísimas gracias. Hasta luego. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y se incorporan a esta hora, a Hora 25, los oyentes de Carrusel que han escuchado cómo acaba de terminar el partido del Atlético 0-0 y el Madrid ha ganado en el 89 por los pelos. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. A las 11:30 en el Larguero resumimos la jornada de Champions, donde hoy destaca el triunfo del Real Madrid en el 89. Ha marcado Rodrigo. Partido trabado, disputado, pero con victoria importante para los de Ancelotti. Y acaba de terminar ahora mismo hace un minuto, porque ha habido bastante descuento en la primera parte y también ahora en la segunda mitad. En el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid 0-0 contra el Oporto. Ha jugado, por cierto, Griezmann, no ha sido titular y le han pitado cuando ha salido Ha habido división de opiniones, pero han sonado mucho los pitos en el Wanda. Así que de 5 españoles, un triunfo, el del Madrid, 3 empates y una derrota. Bueno, queda mucha Champions. La ampliamos ahí media en el Larguero. Hasta ahora, Manu. Ahora, chao.
Y empezamos a cerrar este miércoles 15 de septiembre, Marina. Con el anuncio sobre el precio de la luz de otro gobierno, el de Francia. En diciembre van a pagar una ayuda de 100 euros para unos 6 millones de hogares, los que cumplan las condiciones que van a detallar mañana. Reino Unido termina este día con un nuevo gobierno en torno a Boris Johnson. El primer ministro británico ha forzado esta crisis ante el giro en las encuestas, que por primera vez desde enero sitúan en cabeza a los laboristas frente a los conservadores. El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional, decisión de hoy mismo, de avalar su destitución como jefe del Cuerpo en Madrid. Dice el tribunal que ese cese, que Interior, que Grande Marlaska justificó por la pérdida de confianza, fue legal. Pérez de los Cobos va a recurrirlo. Y en apenas 3 horas va a despegar la primera misión espacial con 3 astronautas aficionados a bordo, 3 civiles, que van a estar 3 días orbitando alrededor de la Tierra, un poquito más lejos que la Estación Espacial Internacional. La cápsula y el cohete son de la empresa del multimillonario Elon Musk. También irá a bordo otro millonario, entendemos que multimillonario, que es el que ha financiado la misión. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, de entretiempo, se alejan las tormentas, esto hará que veamos menos nubes, de manera que las mínimas podrán bajar con más facilidad, más fresco al empezar la mañana, pero también va a hacer más sol durante la tarde y eso va a hacer que poco a poco suban las temperaturas donde han bajado los últimos días. Las tormentas, en cambio, se desplazan al Mediterráneo, no desaparecen del todo. Mucha atención la próxima noche y mañana porque algunas descargarán con muy fuerte intensidad. Y los que nos estén escuchando desde el Mediterráneo, Jordi, se estarán preguntando cuándo van a empezar a poder dormir decentes, si les queda mucho tiempo al bochorno. Llevan meses en algunos sitios sin bajar de los 20 grados, muchas mínimas alrededor de los 25. El insomnio pues se viene justificado por esto. Estas tormentas sí que pueden hacer que mañana bajen un poco las temperaturas, pero hasta el fin de semana no esperamos que como mínimo durante las noches se pueda descansar un poco mejor. Hora 25. Aimar Bretos. La vuelta a la oficina va a ser prácticamente total entre los funcionarios de la Administración Central. A partir del 1 de octubre, en 2 semanas, solo van a poder teletrabajar un día. El resto tendrán que estar presencialmente en sus puestos de trabajo 4 de cada 5 días. Y están diciendo los funcionarios, es que esto no es lo que pactamos con el propio gobierno hace 3 meses. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Sí, el Ministerio de la Función Pública ha trasladado esa norma a los sindicatos, insistiendo en que el avance de la vacunación permite que la vuelta a las oficinas sea casi total. Pero los sindicatos no están de acuerdo, como decías, dicen que es demasiado pronto y alegan que el acuerdo que firmaron con el Ejecutivo sobre este asunto incluía la opción de teletrabajar hasta 3 días. Esto es una falta de respeto a unas plantillas que durante estos meses de pandemia han garantizado con muchas dificultades y responsabilidad que la Administración siga funcionando. Es Begoña Gil del CESIF. Ante estas quejas, el Gobierno ha dicho que en el futuro aprobarán un Real Decreto para regular el teletrabajo en la Administración de forma estructural y ahí, teóricamente, se cumpliría ese acuerdo con los sindicatos de trabajar en casa hasta 3 días. Pero ahora lo que se regula, según dice el Gobierno, es la vuelta tras la pandemia, con ese tope de un día que hemos conocido hoy. Un tope, según el Gobierno, que también han impuesto para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, pues fíjate, Aimar, que ya Javier Ruiz lo lleva comentando aquí durante las últimas 2 semanas, que se está produciendo este retorno del teletrabajo, ¿no? Es decir, estamos volviendo otra vez a la dinámica anterior, la gente vuelve otra vez a las oficinas, está viendo esa reincorporación. Y es verdad que la administración pública, claro, yo en mi caso, si hablo personalmente por mí, yo soy trabajador público, aunque no funcionario. Y yo, dependiente de la Comunidad de Madrid como profesor universitario, he vuelto a la presencialidad. De hecho, se van a retirar todas las restricciones e inminentemente todos los alumnos ya podrán estar en aulas por encima de aforos del 80. Por lo tanto, eso ya es una buena noticia porque sabemos que damos un mejor servicio si lo hacemos de manera presencial. Y yo creo que esto precisamente toca el tema de los funcionarios por una razón, porque aquí tenemos que discriminar. No es lo mismo un funcionario que está atendiendo en ventanilla, por ejemplo, me coloco en la situación de la agencia tributaria, en la cual tienes que ayudar a alguien sobre consultas específicas. Ahí la atención personal yo creo que marca la diferencia a alguien que puede estar tranquilamente teletrabajando, tramitando expedientes y cuya productividad incluso puede ser fácilmente mesurable. Es decir, muchas veces se dice que la administración electrónica incorpora un componente de productividad a la administración pública. A mí me gustaría saber exactamente cuál es la posición de los funcionarios, o sea, de los sindicatos, de CESIF sobre todo, que es muy fuerte, y qué es lo que ha pasado aquí con el gobierno. Ya soy de la oposición de CESIF, que no les gusta un pelo. Elisa, ¿cómo lo ves?
Y yo muy de acuerdo con Pablo, hay que tener en cuenta la gran cantidad de atención presencial que todavía tienen nuestras administraciones públicas y además que se ha notado en esta pandemia, ¿no? Que ha habido oficinas que estaban cerradas y que la gente no podía acceder. No todo el mundo tiene capacidad de acceder por Internet. Pensemos en las personas más mayores, en colectivos como pueden ser inmigrantes o personas que no tienen esa información que otros ciudadanos sí pueden tener y por tanto yo creo que es muy razonable. O personas mayores. Personas mayores, ¿no? Totalmente. Es importante no olvidarse que no todo el mundo se apaña online para hacer gestiones con la administración, porque hemos hablado muchísimo de esto cuando nos referimos al cierre de oficinas bancarias y decimos, pobres señores mayores, les dejan sí su sucursal, pero estamos hablando de la administración. Sí, totalmente. Hay muchísimos colectivos que no acceden por Internet o que no tienen la facilidad o la capacidad o la información, ¿no? Porque también tienes que tener una información. No es tan fácil tampoco, digamos, interactuar con la administración sin una mínima formación e información de cómo hacerlo. Por tanto, yo creo que hay que discriminar. Hay funcionarios que tienen que prestar ese servicio de forma presencial y luego habrá otros muchos que no. Pero efectivamente tienes que hacer un trabajo un poquito más detenido, no todos un día o todos 3 días o tal, sino ver qué colectivos, cuáles sí, cuáles no, en qué condiciones. También sí se puede medir la productividad, que eso es importante, que en algunos colectivos es muy fácil y en otros no tanto. Juliana. Bueno, la impresión que tengo es que cuando estábamos en el punto álgido de la epidemia, tuvimos percepciones, algunas que se han cumplido y otras que no. Por ejemplo, se generó la idea de que la epidemia iba a organizar una especie de nuevo éxodo a la inversa, ¿no?, de la ciudad al campo, puesto que había mucha gente que en aquel momento estaba ya decidiendo pues irse de la ciudad, teletrabajar desde su segunda residencia o desde otra residencia adquirida o alquilada fuera de la ciudad, por lo tanto fuera de la aglomeración humana, por lo tanto en un contexto de mayor seguridad sanitaria en aquel momento. Bueno, y se llegó a escribir sobre esto profusamente y creo que alguien incluso se atrevió a pronosticar algo así como la muerte de las ciudades, ¿no? Una especie de final del Imperio Romano en el que la gente coge las cuadrigas, se va de la ciudad, la abandona y se va a las villas en las afueras para vivir más seguro. Bueno, la realidad no es así. Es verdad que hay personas que gracias al teletrabajo y gracias a sus posesiones o sus capacidades de poder convivir entre la ciudad y el campo, pues han optado por este modo de trabajo, pero no está siendo el éxodo que se anunciaba. Otro tanto se decía respecto a la cuestión del trabajo, ¿no? Es decir, se anunciaba ya prácticamente la desintegración del trabajo tal y como lo habíamos concebido, pues en oficinas, en lugares físicos, donde pues los trabajadores de una empresa o de un servicio público están juntos y efectúan una determinada labor. Bueno, pues la realidad también está diciendo que sí, que hay modificaciones y que serán modificaciones importantes, pero que no es tan acusado como en aquel momento se decía. En momentos excepcionales la humanidad tiende a tener visiones, lo cual no digo que sea negativo. A veces de estas visiones salen ideas buenas que se aplican quizá más lentamente, de una manera menos contundente, más pausadamente, y quizás sea esa la realidad. Es decir, que dentro de 10 años las formas de trabajo habrán cambiado, pero lo harán con un ritmo más lento del que quizá pensábamos hace unos meses. Oye, creo que escuchemos las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta tarde ante el órdago de las eléctricas que ayer anoche amenazaron con apagar las nucleares ante el paquete de medidas que ha adoptado el Ejecutivo. Pedro Sánchez, esta tarde. Nosotros vamos a poner siempre por delante el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal. Vamos a anteponer los intereses de la ciudadanía ante cualquier presión particular. Este es un mensaje rotundo, claro para quien quiera escucharlo, que nosotros vamos a estar del lado de la ciudadanía. Las eléctricas amagan con apagar las nucleares, dice Sánchez esta tarde, antepondremos los intereses de la ciudadanía ante cualquier presión. Pulso de consecuencias imprevisibles. Enrique. Vamos a ver exactamente, ¿no?, los pulsos dónde llegan, cuál es la evolución de la situación. Yo creo que el gobierno ha sorprendido, porque hace nada, una semana, 10 días, un poco la idea un poco imperante era de que el gobierno estaba verdaderamente apabullado por la evolución del precio de la electricidad, pero que no encontraba las fórmulas. Se repetía en aquellos momentos pues
el problema del marco jurídico europeo, es decir, que España no podía tomar según qué tipo de decisiones que entrasen en colisión con el marco jurídico europeo. Sin embargo, este es un problema que no solo ocupa al gobierno de España, es un problema que afecta a muchos gobiernos europeos. La prueba es que Francia, por ejemplo, está empezando a tomar decisiones y quizá dentro de unas semanas estaremos ante un mosaico de decisiones en diversos países y será interesante compararlas, ¿no? Y ver exactamente lo que hacen hecho en Francia, lo que puedan hacer en Italia, lo que puedan hacer en otros países. Pienso que esta es una respuesta la que se ha dado. Creo que la oposición, y pienso que la entrevista que le acabas de hacer al señor Maroto del Partido Popular, esto le ha pillado un poco con el pie cambiado, lo cual no quiere decir que el PP vaya a carecer de argumentos en los próximos días, con toda seguridad los tendrá y los articulará, pero como si no se lo esperasen, ¿no? Y habrá que ver. Ahora yo apunto un dato más en el horizonte de estos próximos meses a tener en cuenta y que creo que introduce un elemento preocupante también, ¿no? No perdamos de vista el conflicto en ciernes entre Argelia y Marruecos, ¿no? Argelia, en verano pasado, en agosto, rompió relaciones diplomáticas con Marruecos. En estos momentos ambos países tienen la frontera cerrada, nadie pasa de un país al otro y además no hay relaciones diplomáticas. El día 31 de octubre vence el contrato de suministro de gas de Argelia a Marruecos, de gas natural, que se efectúa a través de un gasoducto que va de un país al otro. Ese gasoducto a su vez atraviesa el estrecho de Gibraltar y llega a España. Si se consuma un cierre del gas de Argelia a Marruecos, habrá un problema importante en Marruecos porque no van a recibir gas de Argelia y no lo reciben de Rusia. Y a su vez este suministro que luego llega a España no pasará por allí y se tendrá que hacer probablemente en barco, o intentar que una parte pase por el otro gasoducto que entra por Almería, pero que no puede absorber todo lo que quedará cerrado, ¿no? El envío del gas por barco a plantas de gasificación que hay en 6 puertos españoles probablemente encarecerá el producto. Es decir, podemos tener un invierno complicado con el gas. Es decir, brevemente, Enric, brevemente. El panorama todavía no está cerrado. Quiero decir esto. Elisa. Sí, yo en este sentido creo que sí que hay que apoyar al gobierno, porque primero esto es un problema que viene de una regulación del mercado eléctrico a nivel europeo y parece que se están moviendo las cosas en Europa, lo cual yo creo que también es una buena noticia, ¿no? Del tema de todo el diseño de incentivos, pero también creo que hay que un poco poner un poco de orden, ¿no? Y sí que me parece que efectivamente en el tema de las eléctricas, con estas amenazas de cerrar las nucleares porque no les salen las cuentas, esto yo creo que es poco justificable teniendo en cuenta los beneficios extraordinarios que tienen de energías como las nucleares o como la energía hidroeléctrica, que son energías limpias además y que no tienen unos costes o que no justifican, ¿no?, esos beneficios extraordinarios. En ese sentido yo creo que sí que hay que apoyar al gobierno en este punto. Simón. Por ser súper sintético, desde el lunes desde luego el gobierno le ha dado la vuelta como una tortilla al clima de opinión, porque hemos pasado a hablar de impotencia a una situación en la cual ha tomado la iniciativa con medidas, por cierto algunas de las que se decían que no se podía tomar. Luego el argumento no puede ser si se pueden tomar o no las decisiones de topar los precios, habrá que ver qué efectos tiene, son positivos, negativos, ya lo veremos concretado en su momento, pero eso sumado al enorme desacierto que han tenido las eléctricas planteando esta posición como un pulso, le da al gobierno un oxígeno enorme, porque ha cambiado el foco. Ahora ya no miramos a qué es lo que va a hacer el gobierno para frenar la escala de la luz, ahora todos miran a las eléctricas, a ver si se van a apretar ellas también el cinturón para que no repercuta en la factura de los ciudadanos. Y antes de terminar, quiero compartir con vosotros algo que nos ha puesto los pelos de punta esta tarde en la redacción cuando lo hemos leído. Y es que la Fiscalía de Guipúzcoa alerta de la pérdida de pudor de los menores a la hora de hacerse vídeos y fotos desnudos en el móvil. Sabíamos que muchos se lo hacían, que eso es realmente peligroso para su privacidad, pero es que la Fiscalía de Guipúzcoa habla de un problema de pérdida de pudor de los menores a la hora de hacer esto. Juan Calparsoro, fiscal jefe de Guipúzcoa, buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Qué es exactamente lo que han detectado? Bueno, vamos a ver, dentro del apartado de las
sección de menores de la Fiscalía de Guipúzcoa se hace un análisis de la frecuencia que se está apreciando en los casos que nos llegan, pues de casos de este tipo, ¿no?, que ha mencionado usted, es decir, donde se producen imágenes, se emiten imágenes por parte de menores, pues lógicamente con contenido sexual y que llama la atención precisamente por el aumento, al menos en este último ejercicio de los supuestos, ¿no? Entonces, es lo que recoge este apartado de la memoria. ¿A qué edad empiezan a detectar esta pérdida de pudor? Bueno, normalmente se trata de casos de menores cercanos, ya vamos a decir, a lo que es la época de la adolescencia, cercanos a la mayoría de edad, pero quizás a partir de 14, 15 años, ¿no? Son los supuestos que se aprecian. ¿Hay forma de prevenir este tipo de comportamientos en menores, fiscal? Bueno, eso es complicado decir. Yo me imagino que sí, claro que sí. O sea, evidentemente, es la labor siempre educativa de los colegios, las familias, de los poderes públicos, pues tenemos todos cierto grado de responsabilidad. Hombre, el campo de las redes, internet, etcétera, pues como se sabe da muchas posibilidades, pero al mismo tiempo, pues en fin, supone un cierto riesgo, un cierto peligro, y todo lo que vaya dirigido a la formación de los menores, que sean conscientes de los riesgos que pueden concurrir, ¿no?, en este tipo de redes, pues hay que formar. Creo que todo está en la formación, en la educación, en fin, y al final en valores, ¿no?, valores que permitan tener un desarrollo pues lo más sano y lo más sano, ¿no?, para ellos mismos, ¿no? Juan Calparsoro, fiscal jefe de Guipúzcoa, gracias, buenas noches. Buenas noches a ustedes. Pone los pelos de punta esto, Elisa, ¿eh? Una creciente falta de pudor entre los críos a la hora de dejarse grabar o de hacerse ellos vídeos desnudos, fotos desnudas y compartirlas. No, sin duda, desde luego el tema de la intimidad de los menores con todos los aparatos móviles y las redes sociales es un tema muy crítico, ¿no? Yo como madre lo conozco bien y probablemente la solución es que tomen conciencia de que eso es una cosa de su intimidad, que se exponen a las redes a todo tipo de problemas y que es un tema muy delicado, pero yo creo que función básicamente de las familias, ¿no? Explicar cosas que yo creo que los adultos lo sabemos muy bien y los adolescentes no lo saben. ¿Lo ves así, Pablo? Sí, estoy de acuerdo con esta idea de que la educación es fundamental, sobre todo en el ámbito familiar, pero daría también un consejo más allá del tema de los dispositivos electrónicos que a veces se dan en edades tal vez demasiado tempranas, ¿no? Que es que cuando vaya a haber algún tipo de dispositivo electrónico, del tipo un ordenador, una tablet, etcétera, se intente que esté en ámbitos comunes. Es decir, en el salón, en un sitio compartido por la familia, donde tú también puedas realizar un proceso educativo de ver dónde está, cómo entra, qué accede, qué no accede. Algo que no siempre es fácil, lo entiendo, pero que puede ser más peligroso si aislamos un poco, no estoy pensando en el joven adolescente, ¿no?, en su propia cápsula, dentro de su habitación, con sus propios dispositivos, sin salir, y eso desde luego puede estar ocultando problemas más graves. Venga, vamos a ponerle al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Los precios no se topan, sino que se les pone un tope. En cambio, las eléctricas sí se topan con el gobierno, porque topar significa realmente chocar, encontrar lo que se andaba buscando. Y las eléctricas llevan bastante tiempo buscando las cosquillas al gobierno y han terminado por encontrárselas. Tanta falta de cooperación por su parte, en el fondo, tanta falta de inteligencia, tiene un coste. No se puede creer que la arrogancia no tiene un precio, y más todavía si termina nada menos que en una verdadera explosión de insolencia por la boca del presidente del Foro Nuclear, que debió irritar hasta el más pacífico de los ciudadanos. La velada amenaza del señor Araluce de no garantizar el servicio de las centrales nucleares, que proporcionan más o menos el 20% del consumo eléctrico, sonó ofensiva y como una falta de respeto a los ciudadanos. Da la casualidad de que las centrales son propiedad precisamente de las mismas empresas eléctricas que están teniendo más beneficios que nunca, Endesa e Iberdrola. Y los máximos responsables de estas empresas saben perfectamente que apagar una central es cosa seria. Es mucho pedir que alguno de los directivos de Endesa o Iberdrola salga en público y le diga al señor Araluce
que calle la boca. Punto y 25. Pablo Simón, Enric Juliana, Elisa de la Nuez, que ha sido un gusto enorme compartir esta noche de miércoles con vosotros. Gracias, cuidas mucho, un abrazo. Muy buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.